Los invito a que compartamos esta charla con Miguel Ponce, que es un hombre avesado en el análisis de la economía, del comercio exterior, además es un dirigente político, forma parte del radicalismo, que ya está aquí con nosotros, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo está? Alegría, Sebastián, alegría, Violeta, de estar con ustedes. Bienvenido. Acá, por favor. A ver, Y suerte en este ciclo. Gracias. Gracias. La pregunta quedó planteada. Sí, claro. El diagnóstico lo tenemos claro. Yo recuerdo que en algunas protestas sindicales y demás, uno decía, bueno, la protesta está clara, ahora, ¿cuál es la propuesta? Me gustaría saber la propuesta que podemos hacerle a los argentinos que nos estén mirando de cómo superar esta crisis económica. Correcto. Como bien vos decías, nos fuimos cansando de diagnósticos. Simplemente para resumir, hay que decir que todas las variables del 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2018, o a hoy mejor, todas se han agravado. No solo no se solucionaron los problemas que se habían prometido venir a solucionar, sino que se han agravado. Como bien vos decías, los números en las próximas horas van a seguir confirmándolo. Y además hemos agregado nuevos problemas. El endeudamiento, fundamentalmente, el que todo el mundo menciona. Ahora, en ese marco, y con la gravedad de la situación, nosotros, muchos de nosotros, que nos veníamos cansando precisamente de solo hablar de diagnósticos, a esto se le empezó a agregar que también nos empezamos a cansar de que solo se hablara de nombres, candidatos. ¿Para qué? Este es el planteo. Y va a punta en tu pregunta, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros, fin del año pasado, juntamos especialistas de todos los sectores para elaborar lo que nosotros decíamos: tenemos que tener lo que denominamos en el Hotel Savoy, donde nos juntamos una jornada entera. A mí me tocó obviamente la parte económica, la parte de las pymes, la agenda progresista del radicalismo. ¿Qué implica esto? En nuestro caso, como tenemos en claro que esta crisis que estamos viviendo y que vos bien decías, todos conocemos, no la puede resolver un solo sector, mucho menos un solo partido. Por lo tanto, cuando vayamos a sentarnos con el resto del radicalismo, por eso pedimos la Convención Nacional, con los otros partidos, con la Baña, con los otros candidatos, con el PJ, pero también con las organizaciones gremiales, empresarias y sindicales y los movimientos sociales o las universidades, etcétera, todos los que tienen que estar de alguna manera en una coordinación para tratar de encontrar una salida, tenemos que llevar algo. Y en ese algo, yo diría, separaría. Hay una agenda de largo plazo o de mediano plazo que implica encontrar políticas de Estado que superen un periodo presidencial, porque la gravedad de la crisis es tal que esto no se sale en un solo gobierno. Y hay una agenda del corto plazo que está vinculada a la emergencia, que obviamente no se la pedimos al gobierno porque obviamente es imposible que la lleve adelante, pero sí al Parlamento. Y en ese caso, ¿cómo surgió esto? Y en noviembre se estaban muriendo 11 pymes por día. Hoy se están muriendo 30. Entonces tiene que haber un plan de emergencia para defensa de las pymes y salvataje, que es salvar al trabajo nacional. Si hoy nosotros pudiéramos lograr que el Parlamento aprobara, por ejemplo, una resolución que parara por 180 días, digo, para dar una cifra, puede ser más, las ejecuciones que está habiendo por retrasos en las obligaciones impositivas. Yo tengo clientes Los embargos. Los embargos. Yo tengo clientes míos que en noviembre me decían, no sé si pagar aguinaldo o pagar lo que estoy debiendo en AFIP. Por supuesto que pagaron aguinaldo. En este marco, traigo esto como un ejemplo de lo que habría que hacer en el corto plazo. También debieran pensarse algunas medidas vinculadas precisamente a que los sectores que hoy están padeciendo más que otros la crisis pudieran tener un alivio. Yo vengo de Europa. En Europa me tocaban 3 temas. Hace muy poco había ido por el tema Mercosur-Unión Europea cuando se decía que ya íbamos a firmar, hecho que por supuesto no vamos a firmar. El primer punto era: estamos preocupados por el nivel de endeudamiento y sobre todo la velocidad del endeudamiento. Punto 1. Punto 2. ¿Alguna vez los argentinos van a ser capaces de elaborar reglas de juego a largo plazo y cumplirlas? Con ellos tenemos una historia de no cumplimiento. Sí, claro. Y la tercera, la que más nos duele y está vinculado a este último punto que yo te traía, es el asombro que tienen los interlocutores, los inversores de afuera, en relación a la mediocridad de la clase dirigente argentina, a la caída, a la baja de nivel que está habiendo en relación a otros tiempos sobre todo, que
han hecho que un país con capacidad de producir alimentos para más de 400 millones de personas tenga un tercio de su población en la pobreza y la mitad de los chicos en edad escolar con problemas de alimentación. Entonces, decíamos cosas inminentes. Si hay que volver a un plan alimentario nacional o como lo quieran llamar, esto hay que hacerlo ya, porque en Argentina el hambre es un crimen. Claro. Ahora, Miguel, hace más o menos unos 3 años que esto se viene agudizando cada vez más, ¿no? La crisis en los argentinos, y todo lo venimos notando en uno mismo, en el bolsillo de uno, en el consumo, cuando uno tiene que pagar las cosas y demás. Y yo te escuchaba atentamente que vos decías que esto no es una salida rápida, sin dudas, porque estamos en un proceso de crisis grande. ¿Cuánto estipulás que puede llegar a tardar o cuánto tiempo más de lo que ya se viene viviendo como para empezar a decir, bueno, estamos saliendo algo, estamos empezando a respirar un poco más? Acá es interesante porque los diarios de estos días han dicho que le han llevado al presidente, que el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Duhovne, le llevó algunos brotes verdes y algunas reacciones. Yo creo que o hay una ingenuidad o hay una mala praxis en esto. Es decir, en un momento le vendieron que esto iba a ser una B corta, esta crisis, es decir, una caída rápida y un rebote, cuando todos en ese momento, y coincidíamos inclusive con los técnicos del fondo en la mirada, decíamos que el problema no era una B corta, sino una L, es decir, y el debate era el tamaño de la L, es decir, hasta dónde iba a caer la profundidad del nivel de actividad y cuánto tiempo iba a durar. Seamos sinceros, vamos a estar en recesión todo el año. Esto es una experiencia que para los politólogos puede resultar interesante. O votar con recesión y con alta inflación no siempre se ha dado. En la línea de lo que vos preguntas, yo te diría, va a depender de nosotros el cuánto dure y cuánto tardemos en salir. Si somos capaces de apelar a la madurez de la dirigencia política argentina y logramos armar lo que veníamos reclamándole a Macri desde antes de asumir, que es un acuerdo político, económico y social entre todos los sectores, que tienen representación parlamentaria a nivel político, que representan a las gremiales empresarias y de los trabajadores, que representan a los nuevos movimientos sociales, las universidades, lo que sea. Una cosa amplia que elabore políticas de Estado, ya no para el achicamiento y el recorte, sino para el crecimiento y el desarrollo. Eso nos va a llevar a largo plazo, trasciende a un gobierno y requiere elaborar políticas de Estado que podamos extraerlas de la competencia electoral. Es decir, que podamos llegar a un compromiso, ¿no es cierto?, un nuevo contrato social que nos plantee la posibilidad de empujar políticas que den equidad, que nos ayuden a ir acercándonos hacia la equidad y a distribuir el esfuerzo con un horizonte de crecimiento y producción. Y aquí está, me da la sensación, Miguel, una de las grandes claves que venimos planteando en este programa, que tiene que ver con la diferenciación, a grandes rasgos, entre un dirigente político y un estadista. Porque el dirigente político suele pensar su estrategia, la económica y cualquier otra, en función de la próxima elección, ver cómo gano la próxima elección. Y el cortoplacismo, correcto. Claro, y el estadista se sienta a pensar en la próxima generación. Cómo establezco políticas que me trasciendan, más allá de que eso quizá en la actualidad... No me dé votos, no me seguro, dé votos. seguro, total Pero eso no hay hoy demasiado en la Argentina, me parece. Sí, nosotros estamos precisamente, yo decía hace unas horas en otro canal de televisión, que yo hoy me siento más cerca del pensamiento de Labaña que del pensamiento de Macri. Quiero decir, para una situación de crisis, con una lectura de que el agravamiento de la situación económica se va a ir profundizando, nosotros necesitamos pilotos de tormenta que tengan experiencia en haber atravesado situaciones de crisis. En ese sentido es que vemos necesario una mirada más amplia, alguien que obviamente no tiene especulaciones en seguir, porque este sería posiblemente el último servicio que le daría a la nación, y que permite a su vez que esta convocatoria a la que yo hacía referencia sea posible, porque podría hacer bajar los niveles de sectarismo que las parcialidades tienen en este momento, sobre todo porque acá tenemos que superar la grieta. Con esta grieta no hemos podido no solo resolver los problemas estructurales que tiene Argentina, ni siquiera encararlos. Es fundamental eso. Me gustaría incluso también, Greta, Miguel, hablarle a aquella persona que nos está mirando, que seguramente alguna dificultad económica está pasando, algunos quizá más que otros, seguramente, aquel que perdió el empleo, que lo han suspendido en su empresa,
¿qué horizonte le podemos trazar a esa persona para atravesar este momento de la crisis? Porque todo lo que estamos planteando, el diagnóstico, la posibilidad de construir una alternativa hacia adelante, requiere un tiempo. Sin duda. No hay ninguna duda, no hay soluciones mágicas. Ahora, hay que ponerse también en el lugar de aquella persona que está pasando un mal momento hoy y que quiere que alguien le diga o le dé por lo menos alguna esperanza, alguna noticia de que en el corto plazo algo de esto va a mejorar. En el, diríamos, en el cortísimo plazo, el que tenga empleo, que lo cuide. El principal problema de este año es el empleo. Yo lo comentaba hace unos minutos. Obviamente, cuando se produce el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional para el stand-by, hecho que salimos a repudiar en la misma noche, ese día, desde la comisión nuestra, con el presidente Sapia a la cabeza, dijimos explícitamente que iba a haber 3 grandes consecuencias. Una política, desde ya, dejarla fuera, que es la pérdida de autonomía en la toma de decisiones económicas soberanas del país, pero ahí va a haber 3 grandes consecuencias. La primera, la caída del salario real. Hemos pasado de primero en Latinoamérica a séptimos. La segunda, una recesión, que es lo que hacíamos recién. Y tercera, consecuencia de esta anterior, la cara más negra, que es la que estamos viviendo en este momento, que es la de la desocupación creciente. Desocupación y destrucción de fuentes de trabajo. Se empezó por el Estado. Digo, podemos tocar lo de Telam, podemos tocar el INTI, podemos tocar cualquiera de los lugares donde sabemos que hay gente que quedó en la calle. Después vino la pyme. Como aquí era una suerte de goteo, y cuando cierra una pyme no hace tanto ruido, esto ha ido creciendo y no se notó tanto. Ahora, cuando ya entra a caer la gran empresa, cuando tenemos 7.000 trabajadores de la industria automotriz que hoy están con peligro, cuando yo vengo de Mar del Plata y la principal fuente de trabajo privada, Toledo, 2.000 familias están al borde de quedar a la calle, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya entra a golpearlo fuerte, es porque estamos viviendo una machaza recesión. Ese primer punto es la defensa del empleo. El segundo, hay que dar una cobertura, lógicamente, a los que han quedado afuera. Y la educación, la revolución educativa, tiene que ser un norte que hay que empezar a plantear. Ya vamos a seguir hablando de estos temas, Miguel, porque son realmente muy interesantes y además queremos tratar de dar herramientas para superar este momento de crisis.